Caída en bloque de los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos, ese descenso de las tecnológicas, mientras suben las rentabilidades de los bonos y cunde un poquito más el miedo entre los inversores ante la subida de los precios energéticos y, por tanto, de la inflación. Enseguida vamos a conectar en el cierre de los mercados europeos con Alberto Iturralde para arrojar un poco de luz a ese descenso importante que están acusando ya las bolsas. 2,5% de recorte en el Nasdaq, un 2,3% se deja el IBEX, más de un 2% también cae el Eurostock 50, pero antes conectamos con Marta porque ya nos tiene preparado al invitado, al gestor de hoy. Así es, Raquel, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a centrar la mirada en la deuda, en los mercados emergentes, y para ello contamos hoy con Ricardo Comín, director de ventas de Vontobel para Iberia. Ricardo, muchísimas gracias. Hola Marta, encantado de estar con vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, tenemos un entorno de mercado ahora mismo, desde luego, desafiante. Nos vamos acercando ya a la recta final del año 2021 y con la mirada puesta en el ansiado tapering, ¿no? Esa retirada progresiva de estímulos por parte de los bancos centrales. Ya la Reserva Federal ha dejado caer en más de una ocasión y parece que va a ser el primer banco central en empezar con esa retirada, y ha dejado caer que probablemente a principios del año que viene empecemos a ver esa retirada progresiva. Jerome Powell lo dijo, de hecho, y lo dejó bastante claro en la última comparecencia. Y claro, en este entorno muchas veces la historia suele sugerir que son los mercados emergentes los que suelen verse más afectados. Teniendo en cuenta esta perspectiva que tenemos ahora mismo en el horizonte, ¿tenemos que seguir apostando por los mercados emergentes o es el momento de dar un paso atrás? Bueno, en general cuando nosotros hablamos de inversión, como al final lo que nosotros construimos y comercializamos son fondos, es una inversión a más medio largo plazo. Entonces, lo que estás diciendo es completamente cierto, se puede dar con mayor o menor virulencia, pero nosotros cuando apostamos por los mercados emergentes lo que estamos apostando es en un periodo de medio largo plazo. Todos los parámetros que hacen apostar por los mercados emergentes no han cambiado por mucho que se produzca el tapering. Y es más, el tapering se está produciendo también con mucho más aviso de lo que se produjo la última vez. Con lo cual, probablemente también los mercados emergentes tengan un comportamiento menos malo que el que se produjo por entonces. Muchas veces, sobre todo si hablamos de deuda, puede ser una oportunidad. Si se amplían los diferenciales, puede ser una oportunidad. Y repito, en el medio y largo plazo, una población más joven que de los países desarrollados está ahí, son países que crecen mucho más fuertes, son países que tienen mucho menos gasto público, son países que tienen mucha menos deuda pública. Estamos hablando de países que, para hacernos todos una idea, o que el espectador se haga una idea, puede ser una España de los años 70-80. Y vimos cómo creció y cómo la economía funcionó y cómo la bolsa también funcionó muy bien durante esos años. Y dentro de los emergentes, ¿por qué habría que apostar por renta fija en concreto? Bueno, es una manera de entrar en mercados emergentes un poco más cubierto, ¿no? La renta fija es menos arriesgada en general que en cualquier mercado que la renta variable, y en los mercados emergentes no deja de ser así. Te estás beneficiando de un crecimiento más fuerte y sobre todo te estás beneficiando de unas yields o unos cupones mucho mayores que los que hay en mercados desarrollados. Y además los pagadores, que pueden ser los gobiernos y algunas empresas de países emergentes, repito, están mucho menos endeudados. Entonces, dependiendo de dónde te dirijas, si a gobiernos o a corporativo, puedes tener unas oportunidades u otras, pero estamos hablando de, en Alemania, tipos negativos, estamos hablando de tipos en muchos países por encima del 4-4,5%, con lo cual, al final, este tipo de cupones y la yield no deja de ser el motor de la renta fija, y donde lo tienes en este caso mayores es en mercados emergentes, con lo cual le vemos todo el sentido. Y dentro de la deuda emergente, desde Vontobel habéis lanzado recientemente, no hace mucho, un fondo de vencimiento fijo. ¿En qué consiste un fondo de vencimiento fijo para quien no lo sepa? La teoría es construir un bono que con en este caso cupón medio a nivel de país emergente, pero lo suficientemente diversificado como para evitar sustos. Y luego, si tú estás comprando un bono, habitualmente el comprador de un bono lo que hace es sentarse sobre el bono, le paga el cupón todos los años y al vencimiento le da el 100%. Bueno, pues la idea es un poco más o menos lo mismo, pero hacerlo con un pool, en este caso de bonos, 50, 40 bonos, y construir una cartera que pueda tener una yield en torno al 4%. Encima lo hacemos investment grade, es decir, lo hacemos con grado de inversión, con lo cual también frenas un poco lo que puede ser el riesgo que puede tener los mercados emergentes. ¿Por qué para nosotros es importante construirlo con mentalidad de vencimiento? Porque muchas veces la fluctuación del precio de la participación del fondo hace que tú pienses que estás perdiendo dinero, o en un momento dado puedes estar perdiendo dinero,
o puede estar en negativo. Pero lo que realmente queremos convencer a la gente es que se siente sobre el cupón, que eso es lo que le va a dar bueno, un buen resultado al final de plazo. Lo puedes llegar a reembolsar antes, no tienes tampoco ningún problema en poder llegar a reembolsarlo antes, pero es cierto que es una manera un poco de predisponer al inversor a que esta inversión es en un periodo de 5 años. Entonces, si tuviéramos que establecer las principales diferencias entre este fondo de vencimiento fijo o un fondo de renta fija emergente más tradicional, ¿cuáles serían? Que este fondo a los 5 años, los bonos empiezan a vencer, lo que se hace es caja, y finalmente en el año 2026 lo que tendrías es un fondo que es prácticamente entero de cash o de caja. En los fondos de gestión tradicional tú puedes seguir los años que quieras, lo único que el gestor está todo el rato cambiando de cartera. En el caso del fondo con vencimiento fijo se construye una cartera de inicio y se trata de esperar a vencimiento. Ellos dicen que es comprar y vigilar en vez de comprar y mantener, porque muchas veces te puedes encontrar con que puede haber un susto, entonces tienes a lo mejor que liquidar en mercado algún bono y recomprar otro o aprovechar una oportunidad que haya, pero la idea es comprar y en este caso casi mantener. En el caso de los fondos tradicionales lo que estás es comprando, vendiendo y construyendo todos los días un poco la cartera, no completamente de nuevas, lógicamente, porque se compran bonos a largo plazo, pero tienes que estar rotando diferentes nombres y luego tienes que estar dando liquidez todos los días. En un fondo de comprar y mantener no tienes que buscar no tienes esa necesidad tan fuerte de liquidez. Y para que nos estén viendo en casa, cuando hablamos de rentabilidad, porque claro, aquí la gente piensa en el bolsillo, ¿cuál es la rentabilidad esperada de un fondo de este tipo? No hay rentabilidad esperada, lo que hay es una yield, es una construcción de, como si dijésemos, el cupón medio, ¿vale? La yield es difícil de traducir en este caso al español, pero es lo que estamos construyendo es una cartera con una yield media del 4%. Eso al final es lo que te da el recorrido y depende de cómo se estreche o se amplíe la yield te puede dar más o menos. Puedes comprarlo también en un momento dado con el pago de un cupón anual, incluso trimestral, o puedes comprarlo en la acumulación. Entonces, bueno, con una yield del 4%, lo normal es que todos los años pudieses tener una rentabilidad como mínimo cercana a ese 4%. Pero no está nada garantizado, ni está nada asegurado, ni podemos dar nada por sentado. Claro, bueno, y rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, ¿no? Que esto ya nos lo sabemos de memoria. Ricardo, otra cuestión, gestión activa, entiendo, ¿no? Porque aquí en todo momento estamos hablando de un equipo que está al quite con todo lo que ocurra en los mercados para poder de alguna forma sumar o restar posiciones. Efectivamente, los gestores nuestros siempre nos dicen que los mercados de renta fija emergente es el paraíso de la gestión activa. ¿Por qué? Porque son mercados muy ineficientes. Pero ineficientes no que tenemos que entender que sean malos. No tenemos cuando hay una imperfección en mercado es cuando tú te puedes aprovechar más de esas imperfecciones. El Standard & Poor's 500, es el fondo de renta variable americana por excelencia, ese es muy perfecto. Entonces es muy difícil batirlo. Estamos hablando de 500 nombres de compañías superpotentes, grandísimas, entonces es muy difícil encontrar ineficiencias de la que te puedas aprovechar. En un mercado tan amplio como el del mercado de renta fija emergente y además tan desconocido, te puedes encontrar nombres buenísimos que de repente están cotizando por extrañas razones muy barato. Y ahí puedes llegar a comprar y puedes llegar a aprovecharte. Por eso creemos que la mejor manera de hacerlo es mediante la gestión activa. Te quitas muchísimo riesgo y te aprovechas de situaciones singulares en el mercado y que pueden dar la situación de que estés comprando a un buen precio y te puedes beneficiar de cara a futuro. Ricardo, una cosa que no hemos mencionado, ¿cómo se llama el fondo que habéis lanzado, el de vencimiento fijo? El Bontobel Fund Fixed Maturity Product Emerging Corporate. Vale. Es un nombre muy raro como los ponemos siempre. Es lo de siempre, pero bueno, tomamos nota, nos quedamos con este nombre. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo Comín, desde Bontobel. Y Raquel, nos quedamos con esta idea de inversión, un